Hebreos, capítulo 3. Continuamos nuestro estudio verso a verso y la semana pasada estuvimos poniendo una pausa porque estoy seguro que nada más no me pasó a mí, sino todos tuvimos alguna batalla esta semana, ¿verdad? Y ahora sí que no les digo amén porque no nos gusta. Pero tuvimos la bendición de haber tenido previo una preparación espiritual, saber que tenemos armas, que Dios es poderoso para librarnos, ¿no? Cuando estamos en tentación, cuando estamos enfrentando al enemigo cara a cara. Y pasó esta semana y pasó y seguirá pasando. Es una promesa de nuestro Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, con esa seguridad, con esa certeza, vamos a leer los primeros 6 versículos de Hebreos capítulo 3. Hebreos 3 del 1 al 6. Vamos a leer esta porción que vamos a estudiar en familia hoy, a entenderla y después oramos nuevamente para que sea la dirección del Espíritu Santo que nos hable, nos dirija, nos confronte y nos consuele. ¿Ya están listos? Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bendito Padre, queremos ahora adorarte con nuestro entendimiento. Queremos adorarte con nuestra mente, Señor. Lo hemos hecho con nuestra boca, con nuestras manos, con nuestra cartera, Padre, pero la adoración sigue, Señor. El hecho de que estemos juntos como cuerpo tuyo, Señor, implica que queremos poner toda la atención para saber exactamente esa fibra que quieres tocar, ese punto específico en nuestra vida que quieres limpiar, que quieres sanar, que quieres restaurar. Padre, nos sometemos a tu voluntad y todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo por tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos avanzando y el ir verso a verso nos obliga a pasar por pasajes que a veces no llegaríamos por cuenta propia. Pasajes que quizá son polémicos o difíciles y no sería nuestra primera elección el llegar y poner esto, pero la realidad es que por eso vamos verso a verso, porque esta ventaja es que podemos cubrir todo el consejo de Dios y no poner nuestras propias interpretaciones o ideas humanas, sino realmente exponernos como familia a la palabra de Dios. El hecho de que leamos la palabra, abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento, eso hace la limpieza en nuestra vida y es poco a poco. Ahora, primeros 2 capítulos, el autor nos ha dicho que Jesucristo es superior. Es por arriba de los ángeles, es por arriba de los profetas. No hay nadie más alto y sublime que Jesucristo. Este es un llamado a la iglesia para poner a Jesús en donde tiene que estar Jesús, en el trono de nuestro corazón, de nuestra vida, ahí está. Y también vimos que Él puede librarnos y es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. Y pusimos una pausa en específico para ver las armas que tenemos como hijos de Dios para la tentación. Recuerdas estar en comunión con el Señor, la lectura de la palabra, conocer al Señor, todas estas cosas nos equipan, como lo vimos. ¿Alguien hizo su tarea de Efesios? La armadura, muy bien. Y entonces sabes lo que ya tienes disponible.
Ahora, este capítulo, el capítulo 3, va a tomar este argumento y va a tomar a este personaje central de la cultura y la religión judía. ¿Quién es? Moisés. Muy interesante. El libro es Hebreos, está hablando a judíos. Y ahora les va a poner a su gallo, ¿no? Al que tienen más, o al que tienen en más estima. Y va a poner la palabra para que sepamos por qué Jesús es superior incluso a Moisés. Entonces, imagínate, están los judíos escuchando esta porción y dicen, ok, superior a los ángeles, va. Superior a los profetas, va. Pero superior a Moy, eso ya es palabras mayores. ¿Sabes quién es Moisés para los judíos? Ellos creen que no había hombre más grande que había pisado la tierra. Él recibió la palabra de Dios, él recibió la ley, ¿no? Y él la enseñó y fue obediente. Entonces, este razonamiento judío pudo haberles causado un poco de contraste. Me estás diciendo que Jesús es aún superior a Moisés. Ahora, es importante por dos aspectos. Número uno, hay quienes no creen nada de lo que dice Moisés. Y entonces dicen, yo sí creo en Jesús, pero no creo en el Antiguo Testamento ni en esas fábulas que dice Moisés. Sí creo en Jesús, pero no creo en Moisés. Y Jesús vindica, Jesús, incluso lo vimos el domingo pasado, cita Deuteronomio, vindicando y respaldando cada una de las palabras de Moisés. Pero por otro lado hay quienes ponen a Moisés por encima de Jesús. Y no tiene que ser así. Vamos a buscar el balance perfecto según la Escritura. Ve lo que dice el versículo 1. ¿Estás conmigo? Hebreos capítulo 3, versículo 1, y comienza y dice, por tanto, hermanos santos. Y cada vez que nos encontramos con un por tanto, nos tenemos que preguntar, ¿qué tanto? ¿Cierto? Por eso damos un paso atrás para entender mejor qué tanto. Lo vimos, si estuviste el domingo pasado quizá lo recuerdas. Si vienes por primera vez debes entender que Cristo fue hecho hombre. Y como hombre, Él gana esta victoria, Él recupera esta autoridad. ¿Cómo lo hizo? En la cruz del Calvario. Ahí Él logró la victoria y entonces murió por nosotros. No murió por los ángeles, murió por nosotros. Y de esa manera podemos entender que somos parte de su familia. ¿Recuerdas este concepto que es nuestro hermano y que no se avergüenza de llamarnos hermanos? Bueno, está poniendo esta misma frase diciendo, bueno, hermanos santos. Por tanto, todo esto que ya entendimos, que hemos puesto a Jesús donde verdaderamente tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra voluntad, ok. Hermanos santos, esta es una charla entre familia, entre aquellos que han reconocido a Jesucristo como ustedes y como yo, que Él es nuestro Señor. No estamos hablando de nuestro performance cristiano, estamos hablando de nuestra fe en Jesús. Y entonces se dirige a nosotros con dos primeros puntos. Número 1 dice, hermanos santos. Número 2 dice, participantes del llamamiento celestial. ¿Qué manera de dirigirse a nosotros? Hermanos, como familia, y santos. Acompáñame a Efesios capítulo 1. Es importante el por qué quitemos de nuestra mente este hecho de santurrón, ¿no? Porque es una manera despectiva, es que eres un santurrón, ¿no? Y entonces tenemos en un mal concepto esta palabra. No estamos hablando de santurrones, estamos hablando de santos. Y Efesios capítulo 1, el versículo 4. Dice el Señor, está hablando de Jesús, de Cristo, según nos escogió en Él, ¿desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Estabas en la mente del Señor, te conocía. Él sabe quién eras, en qué época humana ibas a vivir. Desde antes, Él te conoce. Y entonces dice, ¿para qué? Ok, Él me conoce, Él me escogió, pero ¿para qué? Ahí te va. Para que fuésemos
santos y sin mancha delante de Él. Por eso la santidad habla sobre ser apartados. La santidad habla sobre una vida distinta, sobre una vida que es para Dios completamente. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos una esperanza mucho más sublime que cualquier billete de lotería, cualquier trabajo o cualquier país primermundista que pudiera invitarnos a trabajar y pertenecer a él. Vivimos con una esperanza que no avergüenza. Aparte, la semana pasada vimos que Jesús mismo fue tentado, pero Él no pecó. De hecho, Él dice, Él no imagina que somos polvo, Él dice, se acuerda que somos polvo. Él estuvo en carne humana para darse cuenta. Él conoce nuestra forma de pensar, de reaccionar, pero Él está llamándonos a santidad. Número uno, es un llamado a santidad. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. No podemos ganarla. No es algo que dices, ok, ¿cuántos días me tengo que portar bien para ser santo? Dime, aquí lo lleno. ¿Cuánto tengo que ofrendar? ¿Cuánto tengo que diezmar? ¿Cuántos discipulados tengo que hacer para ganarme ese título? No te alcanza, no me alcanza, ni toda nuestra vida. Es Él santificándonos todos los días, todas las horas. Él viene y nos llena de Él mismo, del Espíritu Santo, que nos santifica y comienza a hacer en nosotros una obra tremenda. ¿Para qué? Número 2, participantes del llamamiento celestial. Quiere decir que el pueblo judío tenía un llamado, ¿cierto? A salir de Egipto. Era su llamado. Tenía que salir de Egipto. Tuvo un llamado terrenal de llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Y entonces ellos tienen que salir, y en el desierto, un viaje que pudo haber costado mucho menos tiempo y esfuerzo, se quedaron cargando todos los ídolos que pudieron, ¿no? Y era justamente para soltar todos los ídolos que traían cargando y poder entregarse completamente al Señor, para que Dios los llevara justamente a esta tierra en donde fundarían el pueblo de Israel, del cual vendría Jesucristo. Todo no es nada más así, mira, y se juntaron, e hicieron. No, todo tiene un porqué. Es la historia de Dios. Ahora, tú y yo tenemos un llamamiento celestial. Tú y yo somos llamados. Dios nos quiere llevar a un lugar físico, pero que no es de esta tierra. Existe. Si quieres ver cómo es, o al menos cómo lo pudo percibir Juan, el apóstol, te invito a leer en tu casa Apocalipsis 21 y 22. Es un lugar que existe, cielo nuevo, tierra nueva, un lugar real, pero no es de esta tierra. Eso comienza a poner en nosotros esperanza, independientemente de la situación en la cual hayas llegado hoy, con el sistema de ideas que tengas cruzadas. Esta esperanza es Jesucristo. Pero ¿sabes algo? Muchos llegan a la iglesia cristiana y se habla mucho de este llamado, ¿cierto? Es que tiene el llamado. No, él no tiene el llamado. No, él sí tiene el llamado. Él tiene el llamado a ser pastor. Él tiene el llamado a ser misionero. Él tiene el llamado. Y tal vez estás como así, viendo por todos lados que todos son llamados, y tú así de, ¿y luego yo qué? O sea, todos ya son algo y están haciendo algo, ¿y yo qué? Déjame decirte cuál es tu llamado. ¿Estás listo? Primera de Corintios, capítulo 1. Y Primera de Corintios, capítulo 1, tú lo conoces, y para mí es importante recordarte que no estás aquí buscando una carrera eclesial, ¿no? Estás aquí buscando a una persona. Es más, Él te buscó a ti, y este es tu llamado y el mío por el resto de nuestras vidas. Es más, si tienes ahí tu Biblia y tienes una pluma, ponle mi llamado para siempre. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. Fiel, ¿quién es? Dios, por el cual fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahí está tu llamado. Abrázalo, recíbelo y simplemente síguelo. Tu llamado es pasar tiempo con Jesús.
Todo lo demás, que son dones espirituales o ministerios, son otra cosa. Son funciones en las cuales una vez que Dios capacita a los incapaces, nos capacita no sabiendo hacer nada y echando a perder todo, Dios nos usa. Pero tu llamado real por el resto de tus días es pasar tiempo con Jesús, enamorarte cada día más y más de Él, de su palabra, saber quién es y cuánto te ama. Y no pierdas de vista nunca esto. Sí, es un llamado celestial que un día estaremos con Él, pero podemos estar con Él justamente hoy, este día. Y entonces, ya que arranca con estos dos primeros conceptos de a quién le está escribiendo, regresa conmigo a Hebreos capítulo 3 y vamos a ver la segunda parte del primer verso. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? Cristo Jesús. La palabra considerad es así: ve, escudriña, ya que todo esto te ha dado, necesitas tú ver quién es Jesús. Necesitas considerarlo realmente, así como cuando haces cuentas y vas a ver si te va a alcanzar ir a Acapulco o a Huastepec, ¿no? Y entonces pues dices, no, pues si hay para las casetas, no hay para las casetas, si hay para hotel, no hay para hotel, me voy a quedar en el Camarena, ¿no? Y entonces estás haciendo tus cuentas y estás realmente viendo si vas o no. Bueno, la realidad es que esto es lo que Dios nos está diciendo. Considera a quién, al apóstol y quién más, y sumo sacerdote de nuestra profesión. La palabra profesión inmediatamente viene a nuestra mente abogado, contador. No, aquí está hablando de nuestra, puedes usar esta palabra como confesión. Confesión, nuestra confesión. ¿Qué es lo que confesamos? Cuando tú y yo venimos a Cristo, confesamos nuestros pecados a Cristo. Y no es que le hagamos un listado. Dios, hice esto, pensé esto, robé esto y esto. Perdóname. No, sí, claro, es una parte, saber qué hemos hecho. Pero cuando está hablando de confesión es una palabra que es homólogos, hablar la misma palabra. Lo que Dios dice que es pecado, yo digo que es pecado. Entonces me acerco al Señor y no le digo, perdóname todos mis pecados. 1, 2, 3 por mí y toda mi familia. Amén. Es llegar y decir, Dios, hice esto y esto. Y tú consideras que eso es pecado, tú consideras que eso es robar, tú consideras que eso es mentir. Yo también lo considero. Ok, ya estamos hablando lo mismo. Y entonces esa confesión de Jesús, donde está nuestra fe, cuando venimos y confesamos y ponemos nuestra vida completa en reconocer, esa es nuestra confesión. Nuestra confesión es que Jesús es el apóstol de Dios y es nuestro sacerdote. Si estás tomando nota, esas son dos funciones que el Padre le ha puesto a Jesús. Es extraño porque no hemos considerado a Jesús como un apóstol, ¿cierto? O sea, de repente es una nueva idea quizá para algunos. Pero veamos qué significa apóstol. ¿Estás listo? Enviado. No es el que termina todas las palabras con una S y una H al final. Es alguien que es enviado por Dios a hacer algo. Jesús es el enviado del Padre. Es el apóstol del Padre. Es el misionero del Padre. Y entonces vemos que tiene este rol. Jesús, el apóstol de Dios, es nuestro Salvador que vino a salvarnos. Este es el rol que juega delante de Dios. Él es nuestro Salvador. Pero no solo es nuestro Salvador. Muchos de ustedes han escuchado esto. Escuchan el Evangelio, escuchan que Jesús murió por ustedes y por mí. Y recibes a Jesucristo y vienes a una nueva vida. Lloras tu pecado y estás anhelando ya estar con Él y desearías que ese día te llevara el Señor, ¿no? ¡Pum! O sea, ya, por favor. Pero la realidad es que no es así. Hay toda una vida por vivir. Aunque desearíamos estar ya con Jesús, Dios no nos ha llamado a su presencia aún. Por eso también, aparte de nuestro Salvador, es nuestro sumo sacerdote. Cuando ponemos a Jesús en su lugar, entonces empieza a alumbrar el auditorio.
Empiezan a ver estos conceptos en los cuales tú y yo luego batallamos y no sabemos para dónde salir. Y al darnos cuenta que una vez que hemos sido perdonados de nuestros pecados y hemos sido salvos, todavía hay una vida que seguir, un camino que recorrer, y ahora necesitamos un representante nuestro delante de Dios. Alguien que esté pidiendo por nosotros, por todas esas batallas que tú y yo nos enfrentamos todos los días. Porque sí, seguimos en este cuerpo pecaminoso. Seguimos en este mundo en el cual nos invita a pecar todo el tiempo, en todo lugar. Y entonces tenemos esta confesión, esta certeza que Jesús no solo nos salvó, sino que Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Entonces comienzas a darte cuenta de lo bueno que es Dios para contigo y conmigo. Pero regresemos un poco a la historia. Los primeros lectores están diciendo probablemente, oye, no, Aarón es el sumo sacerdote, Moisés es el enviado. Así es, ¿no? Pero el escritor está diciendo, mira, Moisés y Aarón solo eran una sombra de lo que Dios haría, porque Jesús mismo es el enviado de Dios y al mismo tiempo es nuestro sumo sacerdote. El versículo 2 continúa con esta idea. Cristo Jesús, empezando al final del primero, el cual es fiel al que le constituyó. Si tienes tu Biblia y tienes una pluma, es bien importante que subrayes esto. Jesús es fiel al que le constituyó. ¿Quién le constituyó? El Padre. ¿A quién es fiel Jesús? Al Padre. ¿Sí cachas? No es sino una relación de fidelidad entre Jesús y su Padre en la cual tú y yo estamos sostenidos. Y eso nos tiene que dar mucha paz. ¿Por qué? Porque Jesús es fiel como apóstol al ir a la cruz y morir, resucitar. Es fiel como sumo sacerdote al interceder por ti y por mí todos los días. Pero también es fiel al que le constituyó. ¿Saben algo? Yo fallo constantemente en todas las áreas. Fallo en mis pensamientos, fallo en mis acciones, fallo en mis responsabilidades. Por donde me pare, hay una falla en mí. No hay un punto en el cual yo diga, no, ya estoy libre y véanme, ¿no? La realidad es que a veces, no sé si te pasa, le pregunto al Señor, Dios, ¿no estás cansado de mí? 10 años de cristiano, 20 años de cristiano y sigo con las mismas. Sigo así, tropezando de nuevo y con la misma piedra. Y te das cuenta en el punto final, quizá dices, no, ya vencí lo feo, ¿no? Ya no fumo, ya no tomo, ya no digo palabrotas, bueno, eso ya lo vencí. Pero, ¿qué onda con la envidia? ¿Qué onda con los pleitos? Con las cosas que no se ven. Quizá lo externo Dios ha hecho un trabajo, ¿cierto? Pero ¿qué onda con lo interno? Yo solo les digo, cada día necesito de Jesús. No puedo dar un paso sin Jesús. Porque entonces regreso a la misma porquería donde estaba. Necesito a Cristo, necesitamos a Jesús. No ayer, un día hace 20 años cuando lloramos todos los días. Tú y yo rendidos ante su voluntad. Pero hay esta frase, ¿no? Pero Dios. Sí, yo soy lo peor y lloro pero Dios es bueno. Dios es justo, Dios es santo, Dios es fiel. Y en eso tú y yo podemos descansar. Porque ¿quién lo puso como apóstol? ¿Yo? No. ¿Quién lo puso? El Padre. ¿Quién lo puso como sumo sacerdote? ¿Yo? No. ¿Quién lo constituyó? El Padre. Entonces, tú y yo no pusimos a Jesús a hacer este trabajo de Salvador. Dios lo puso como apóstol y Dios lo puso como sumo sacerdote. Quiero decir esto, no depende de mí ni de ti. Depende de Dios. ¿No puedes descansar en eso? Darte cuenta que toda la obra es de Él, por Él y para Él. Y tú y yo podemos descansar. Porque muchas veces tenemos esta idea de que Dios Padre está en su trono enojado con todos y buscando a quién maldecir, ¿no?
Y tenemos esta idea, Dios está enojado con todos y con todo el mundo. Y pensamos que cuando Benjamín se equivoca, sale Jesús. No, 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 no. Yo ya morí por él, ¿no? No, 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 no. Yo ya morí por ella, como porterito, ¿no? Y tenemos esta idea, pero la realidad es que Juan 3:16 nos dice otra cosa totalmente diferente. Porque de tal manera amó Dios Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que Él fue el que lo ha enviado, Él lo puso como sumo sacerdote, sabiendo lo que iba a pasar, como apóstol, sabiendo que tú y yo le íbamos a escupir en la cara, lo íbamos a crucificar en un madero con cada uno de los pecados que hemos cometido. Y Él lo hizo, fue Dios Padre. Quitemos esa idea de nosotros de pensar en un Dios enojón, o por el otro lado un Dios tan bonachón como Santa Claus, que no haría nada justo, ¿cierto? Es Rey de reyes, Señor de señores, soberano sobre todas las cosas, creador. Y cuando empezamos a digerir y entender, aunque sea un poquito de estas palabras acerca de quién es Dios, tú y yo tenemos una respuesta a ello. Así que si vemos esta parte de Juan 3:16, no lo busques, estoy seguro que muchos de ustedes lo saben. Es Dios el que constituyó a Jesús como enviado. Él ya pagó. Ciertamente Dios no le gusta el pecado, tan no le gusta que juzgó el pecado en su propio Hijo. Así nos ama. Así nos ama. Observar, considerar a Cristo es observar con la mente a Cristo y que baje al corazón de saber quién es Él. Siguiente parte. Ya que entendemos esto, ya que sabemos de dónde venimos y a qué somos llamados, ahora se va a dirigir con el tema de Moisés. Y dice el versículo 2 en la segunda parte, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El escritor está escribiendo para decir que Jesús es mayor, pero no va a usar la vía fácil de decir Jesús es mejor a Moisés, porque pues Moisés mató a un egipcio, ¿no? Después huyó no sé cuánto tiempo e hizo esta cosa y después dudó y golpeó 2 veces la piedra. Él tenía estos argumentos de que Moisés no había sido perfecto y simplemente con ese argumento hubiera dicho Jesús es mejor, pero no lo vemos aquí. Al contrario, vemos a un Moisés como fiel. ¿No te llama la atención que cada vez que vemos que un personaje histórico del Antiguo Testamento brinca al Nuevo Testamento y es mencionado en el Nuevo Testamento, se ve bien? Lot es un ejemplo, ¿no? Pone su casa cerca de Sodoma, está con los sodomitas haciendo alianzas y viviendo entre ellos y dices, este cuate no entiende nada, ¿no? Sin embargo, cuando cruza el Nuevo Testamento es el justo Lot. Abraham, ¿has escuchado que es el padre de la fe? Y tú dices, pues podrá ser padre de muchas cosas, pero ¿de la fe? Ve cuántas cosas hizo. Y empiezas a leer acerca de Abraham. Sin embargo, es conocido como el padre de la fe. Lo vamos a ver más adelante en Hebreos, casi al final. Quiere decir esto. ¿Qué hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Qué hay? La cruz. Tu vida pasada y mi vida pasada, después de la cruz, es nueva, completamente. Es nueva. Es como si tú y yo llegamos a la cruz. Jesús con los brazos abiertos, gozoso, te dice, bienvenido, estás limpio. ¿Cómo reaccionamos a eso? Sino con lágrimas, arrepentimiento, gozo, una serie de emociones, pero a la vez convicciones de saber que Jesús nos ha salvado. Y así tú y yo cruzamos este punto de la cruz, por eso es asombroso. Ahora, ¿por qué está diciendo que Moisés fue fiel? Fue fiel porque habló a Faraón, fue fiel porque construyó el tabernáculo tal cual Dios le dijo, fue fiel porque recibió la ley de Dios y la enseñó, fue fiel porque cuando regresó del monte y vio que había toda una fiesta, una orgía adorando a un Dios que le pusieron Jehová, él puso la línea y dijo, esto está mal, o aquí o acá. Entonces en ese sentido Moisés fue fiel.
Y cuando dice que fue fiel en la casa de Dios, no está hablando de un edificio en sí, sino está hablando de la familia, habla del pueblo de Israel. Dios encomendó a Moisés al pueblo de Israel y Moisés fue fiel. Él pudo haber escogido quedarse como rico con los egipcios, ¿no? Ya tenía el puesto, ya tenía el hueso, ya tenía el salario y el viático. Y él siguió al Señor. Versículo 3. Llegamos ya a la mitad. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea, es Jesús, ¿cuánto tiene mayor honra que la casa? El que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Nos da una razón de por qué Jesús es mayor. Y es que Moisés fue fiel, sí, ya lo dijimos, pero es de mayor gloria el que hace la casa que la casa misma. Cuando ubicas a estos arquitectos famosos, son los nombres los que hacen estos estudios y no es en sí el edificio es fotografiado y les dan un premio, pero siguen buscando a ese arquitecto para que haga nuevas obras y nuevas obras. Haz de cuenta que ese es el mismo tema. Jesús es mayor porque Él está haciendo la obra de construcción. Y la realidad es que es esta honra que te pueden decir, Dios, tú estás haciendo la obra en mí. No se trata de mí. No se trata de si ya o no dejé una cosa o a una persona. Se trata de lo que tú estás haciendo en mí, a través de mí. Moisés es parte de la casa, del pueblo. Y tiene honra, pero la realidad es que el que tiene mayor honra es el constructor. ¿Quién es el constructor? Cristo Jesús. Él lo está haciendo. Aparte, está diciendo implícitamente que Cristo es Dios. Entonces lo está poniendo a final de cuentas en el último lugar que Él merece. Sí, ustedes honran a Moisés porque algunos judíos incluso pensaban que Moisés era mayor que los ángeles. Bueno, ¿sabes qué? Jesús es mayor que Moisés. Él es Dios. Y sella con esto. Y entonces el versículo 5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel. Otra vez la misma idea, ¿cierto? Como Dios va a ir a tu vida diciéndote quién eres tú en Él, no quién piensas tú que eres por lo que has hecho. Él ya te ve con estos ojos de lo que vas a hacer. No de lo que tú y yo vamos al espejo todos los días y decimos, ok, ayúdame, Señor. Él ya te está viendo como has de ser. Porque tú y yo no vemos a los demás así, como lo que Dios haría en ellos. Pastor Fermín alguna vez lo escuché, cuando hables con la gente, aunque no sea cristiana, habla con ellos como si fueran cristianos, velos como Dios los vería. No hagas una distinción, háblales. Probablemente son escogidos y van a escuchar la voz del Señor y van a responder. Esa es una manera de ver más allá de lo que vemos con nuestros simples ojos. Y si Moisés fue fiel como siervo, Cristo fue fiel como hijo. Mira el versículo 5 entonces. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. El siervo está pendiente de los quehaceres de la casa, ¿cierto? Viene, barre, limpia, pinta, hace, rompe, vuelve a romper, esconde abajo del tapete lo que rompió. Pero de repente llega el dueño de la casa. Es Jesús. Es Jesús. Él hace la obra. Jesús mayor que Moisés. Es como si dijéramos esto, Moisés es en la casa, pero Cristo sobre la casa. No se le quita la honra por lo que fue fiel, pero no es una honra más que Jesús. Ahí ponemos en el lugar correcto. Moisés como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Ahora ya no es en sí lo que Moisés dijo, sino según Hebreos 1:1, y así empezamos con mi pastor,
Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, el día de hoy, nos ha hablado por el Hijo. Ahora es la voz de Jesús la que escuchamos, no estando más bajo la ley. La casa en ese sentido ahora somos nosotros, tú y yo. No el pueblo de Israel que aún al día de hoy sigue bajo la ley. Un día, si lees Apocalipsis, Dios va a tratar con ellos y todo Israel será salvo. Pero hoy, mientras está este tiempo de la paciencia de Jesús en la cual tú y yo podemos llegar a esta familia, se trata de aquellos, de Jesús que ha dado a aquellos esa paciencia para que entreguen su vida al Salvador por fe, no por la ley, por la gracia. Entonces, familia, concluimos esta parte diciendo, ¿quién es mayor, Moisés o Jesús? Jesús. No hay más. La casa somos nosotros. Continuamos esta última parte. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Así retenemos firme hasta el fin. No hasta el buen fin, que ya faltan unos días. Hasta el fin de nuestras vidas. La confianza y el gloriarnos en la esperanza. Oye, Benjamín, ¿y si no la he retenido? ¿Ya perdí mi salvación? Si me he estado portando muy mal, sí, vengo a Semilla y escucho, pero batallo tanto conmigo que entonces no he retenido esta confianza. O enfermé y mi fe está decayendo impresionantemente. O no tengo trabajo y estoy incluso dudando de su provisión. ¿Qué pasa entonces? Pues regresa al versículo 2. Fiel es Jesús al que le constituyó. No depende de ti o de mí. Él es el que no nos va a soltar de su mano. Esa es la confianza que tenemos. Es Él tomándonos, no nosotros agarrándonos y siendo débiles, ¿no? Eso nos da mucha tranquilidad. Déjame decirlo de esta manera. Tú y yo dependemos de la relación de fidelidad que hay entre Cristo y el Padre. No de cuántas veces has fallado, no de cuántas veces has tropezado, no de que si, bueno, ahora sí le voy a echar ganas y voy a entrar a Navegantes 1 por 8ª vez, ¿no? Y ahora sí van a ver, ¿no? Está bien y bienvenido por 8ª vez, no pasa nada. Pero es Cristo el que te sostiene. Cristo es el que te da la vida nueva. Tu salvación no está en juego, puedes descansar en eso. Pero, hay un pero en ese sentido. Una cosa es cierta. Si he sido salvo, voy a perseverar. No solo eso. No solo voy a perseverar, sino voy a anhelar perseverar. Porque muchos dicen, pues entonces no se pierde. ¡Woohoo! Me lo hubieras dicho antes, bro. ¿Cómo vas a responder a tanto amor? ¿Cómo vas a responder a tanta gracia? Sino perseverando en Él. ¿Sabes? Va a haber momentos difíciles y duros. Seguro. ¿Te acuerdas cuando hubo un momento y está Jesús y les dice a sus discípulos, ¿también ustedes se van? Y llegan ellos y dicen, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si has estado viniendo a la iglesia como cada 3 meses o 3 años, y de vez en cuando regresas, es eso. El Señor te está llamando. Porque no has encontrado en nadie ni en nada palabras de vida eterna. Ya estás a nada. Ríndete. Ríndete. Ríndete, ya. Deja de pelear con Dios. Él te ama. Solo ven. No te digo que has estado en el cristianismo. Has estado en Cristo. Son 2 cosas muy diferentes. Totalmente diferentes. ¿Cuánto has estado en el cristianismo? Quizá toda tu vida. Por aquellas cunas cristianas, ¿no?
Soy cristiano de cuna. ¿Dónde las venden, bro? Quiero regalar algunas. No, habemos cristianos pecadores desde que nacimos. No nos convertimos en pecadores con nuestro primer pecado. Pecamos porque somos pecadores. Nada más pon un Lego en medio de dos niños de 2 años y vas a ver lo que pasa. ¿Qué Lego? Un sándwich. Es nuestra naturaleza, familia. Y tú tal vez hoy puedes contestar esto: ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú tienes palabras. Y seguramente has pasado tiempos en los que dices: la neta, Señor, no te veo, eso de que eres fiel, no te estoy viendo en mi vida. Quizás estás diciendo, o sea, sí creo que eres el Señor, pero has de estar distraído, te fuiste por un café, no estás viendo mi familia, se está desmoronando, no ves mi vida, no, o sea, tal vez estás en ese punto batallando y sales a caminar y dices: Señor, no sé qué estás haciendo. ¿No que ibas a ser fiel? Fui el domingo, lo escuché, leí Hebreos, dice que eres fiel. Si no has tenido esos momentos, agárrate, porque van a venir. Es parte de nuestra naturaleza. Nuestra madurez en la fe tiene que ser pasada por esta prueba. Nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, debe ser probada. Por eso, si ahorita ya estás en la prueba, abraza ese momento. Dios está contigo ahí, contigo en el horno, aunque no lo veas. Sadraque, Mesaque y Abednego probablemente no vieron a Jesús adentro que se estaba paseando con ellos, pero ¿sabes quién sí lo vio? El Nabucodonosor sí dijo: ¿no fueron 3? Hay veces que estás en la prueba justamente para que otros vean a Cristo en ti. Por eso persevera en el Señor. Eso es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos. Cuando lleguen esos momentos donde tocas piso y dices: mi única esperanza es el Señor. Mi única esperanza es el Señor. O tal vez decías: es que mi única esperanza era el Señor, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Me voy a regresar? ¿Acaso también me iré a mi vida pasada si solo Él tiene palabras de vida eterna? ¿Qué es lo que vas a decir en la dificultad? Aunque no veo, ni sé dónde estoy, ni para dónde voy, ni qué onda con mi vida, ni qué onda con mi matrimonio, ni qué onda con mi trabajo. Es más, no sé si mañana voy a tener trabajo. Sí sé esto, que Él es fiel. Él es fiel, solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿A quién más iré? A nadie más, solo a Jesús. Porque ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer en estas circunstancias? Probablemente estás en esta situación, justo en medio. Pero lo que dice, ¿qué es lo que vas a hacer? Acá lo dice, mira, versículo 6. Esta es la parte práctica. Esta es la parte que nos llevamos para meditar. Dice el versículo 6, la segunda parte: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y la confianza puede ser traducida también como valentía. Retén la valentía que Dios ya ha puesto en ti a través de su Espíritu Santo. Saben, a veces yo soy cobarde, pero voy a ser valiente hasta el fin, a pesar de mi cobardía. De tomar decisiones que no son populares, que nadie está a favor de ellas. Seguramente me voy a ganar un número de personas que van a decir: ¿cómo te atreviste a hacer esto? ¿Cómo te atreviste a dejar esto? Bueno, esa valentía es la que Dios pone en ti, porque recuerda una y otra vez: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. En mí, a través de mí, sobre mí, a pesar de mí, alrededor de mí. Esa es la posición de Dios en ti y en mí. Y esta última parte: gloriarnos en la esperanza. ¿Sabes? Esta palabra esperanza viene a futuro, ¿cierto? Es algo que estamos esperando. Lo interesante es que me voy a gloriar en esta esperanza
Porque ¿qué pasa cuando nos gloriamos o esperamos más bien en obtener ese gran aumento? Pues puede que no llegue. Y si esperamos en que voy a sanar de esta enfermedad, puede que no pase. Y si esperamos en que esa persona que extraño va a regresar, puede que no suceda. Y no depende de que si Dios es poderoso para transformar o no, Él lo es. Depende de su gloria, de lo que Él diga. Si tú y yo en verdad hemos escuchado su voz. Si tú y yo en verdad hemos venido a arrepentirnos, decir: Dios, ya no puedo conmigo mismo, te entrego mi vida. Hoy, ya, ahorita, tómala. Sálvame. Entonces, ¿qué va a pasar cuando justamente estés en ese meollo? No viene la persona, no viene el aumento, no viene la sanidad. Entonces, ¿cuál es mi esperanza? ¿Estás listo? Que Cristo va a venir por mí. Que Cristo va a venir por mí. Que Cristo va a venir por ti un día. Que a pesar de las circunstancias más difíciles en las cuales te vayas a enfrentar o te estés enfrentando, esa es tu esperanza y la mía, que Cristo va a venir. ¿Y sabes por qué? Porque Dios dice que va a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. No nos va a dejar huérfanos. Él viene por nosotros. El pastor Jaime Foot dice: dentro de 100 años, ¿qué serás? Seguramente ya no vas a ser ingeniero, ni doctor, ni papá, ni mamá, ni esposa. Todo ese ahorro y todos esos bienes por los cuales diste toda tu vida, ni siquiera serán tuyos. En 100 años vas a ser un puntito en medio de esa multitud que vamos a estar cantando: Santo, Santo, Santo es el Cordero, adorando al Rey. Entonces, si en 100 años eso que te aqueja a ti y a mí no tiene valor futuro, ¿no sería bueno empezar ya? ¿No sería bueno empezar hoy? Depositando toda nuestra confianza. Probablemente lo has escuchado una y otra vez: Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, sí, y murió por mí, murió por mí, murió por mí. Pero probablemente hoy, de acá arriba, va a bajar a tu corazón. Vas a rendir tu voluntad a Jesús, únicamente vivir en confianza de nuestro Señor. Por eso la certeza, la firme confianza, el gloriarnos en la esperanza, es la única manera que a ti y a mí nos va a mantener perseverando en el Señor. A partir del verso 7 vamos a ver un tema que tiene que ver más con los reposos, va a ver más con la infidelidad del pueblo y cómo es un ejemplo que no tenemos que seguir. Pero eso será la próxima semana. Acompáñenos. Vamos a dejar ese tiempo para meditar en esto. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a dejar celulares y notas y Biblias y vamos a simplemente confiar en el Señor. Para muchos es que es muy difícil, es que yo no puedo. ¿Sabes qué? Tienes razón, no puedes. Jesús sí puede en ti. Y seguramente has venido hoy peleándote con Dios. Seguramente estás peleando con Dios. Y la invitación hoy es a deponer las armas, a humillarte ante el que dio la vida por ti. Nadie te va a amar como Cristo, nunca. Jamás. Él ya te amó primero. Bendito Padre, estamos aquí rogándote que tu Espíritu nos llene. Gracias, Señor, porque no depende de nosotros. Gracias porque tú eres fiel y tu fidelidad nos da esa confianza. No es al aire, es segura y es más segura que el suelo que estamos pisando este día. Padre, te damos gracias porque la casa que has edificado, es decir, nosotros, hemos sido rescatados para exaltar tu nombre. Gracias por enviar a Jesús a rescatarnos.
Gracias por ser nuestro sumo sacerdote. Y Dios, te rogamos una cosa más, que nuestras situaciones no nos nublen el poder verte. Déjanos verte, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.